vamos a seguir con nuestra enseñanza para los que nos visitan, estamos estudiando el Evangelio de Juan, que ya estamos en el capítulo 3, y llevamos hoy es el tercer domingo que nos hemos quedado atrapados con el capítulo 3, versículo 1 a 8. Así que hoy, en el mismo entre 1 a 8, vamos a quedarnos solamente con el versículo 5, que tiene que ver con un tema bastante importante que en algunas palabras puede llamarlo polémico, porque ha causado un poquito de dolor de cabezas en algunas congregaciones y todas las demás cosas. Así que si leemos todo lo que hemos podido leer en el capítulo 3, versículo 1 a 8, vemos que un hombre llamado Nicodemo, no cualquier hombre, fue un hombre, un prominente judío, un líder religioso, uno de los fariseos, personas que guardaban la ley de Moisés a la letra. Eran personas muy estrictas. Hoy en día le llamaremos los legalistas, porque superaba la ley de Moisés, tenía su propia ley que superaba misma la ley de Dios. Y mientras que iremos estudiando, veremos que hay muchos puntos donde Jesús les llama la atención y les insulta y aconseja a la gente a no ser como los fariseos porque eran hipócritas. Y Juan el Bautista también le llama víboras. Así que vamos a ver muchas situaciones pensando que eso deberían ser personas que deberían llevar al pueblo de Dios a una relación íntima con Dios. Pero al contrario, son personas que están separando y ni comprenden la misma palabra de Dios. Eso es el peligro que puede existir. Si en alguna iglesia hoy en día hay líderes que no entienden o conocen la palabra del Señor. Hablaba con los hombres, una de nuestras reuniones que tuvimos, les decía, ¿para qué yo estudio pues cuando yo estudio un pasaje bíblico, primeramente yo oro y me meto a estudiar y después y voy orando para que el Señor me haga entender, porque la única persona que nos puede hacer comprender las Escrituras es el autor inspirador de las Escrituras, que es el Espíritu Santo. Es Él quien nos revela todas las verdades que están en las Escrituras. Y después de ahí, lo que yo sé que Él me ha hecho entender, me ha revelado, ahí busco 3 testigos. ¿Qué quiere decir? Busco 3 autores que hablan del mismo tema que yo estoy estudiando para corroborar, porque si tenemos el mismo espíritu con esos 3 autores, deben ser el mismo espíritu que yo tengo. Así que para estar seguro que yo no estoy confundido, busco 3 autores, no solamente en mi autor favorito, porque no tengo ninguno, pero tengo algunos de referencia constante que yo miro, porque su material siempre es bueno. Y comparo, y de ahí llego a la conclusión de que lo que el Espíritu Santo me hace entender de la palabra ciertamente es lo que es, porque la interpretación de la palabra no es interpretación personal. Yo no puedo leer la Biblia e interpretarla a mi manera y otro hermano lo lee y lo interpreta a su manera. No, hay un autor inspirador que es el Espíritu Santo. Y si ambos tenemos el Espíritu Santo, tenemos que comprender la Biblia de la misma manera. Pero supuestamente habrá pasajes complicados que no podemos comprender. Dice la palabra que sí, hay cosas que Pablo mismo escribe que a causa de las cosas difíciles que él escribió, se levantaron herejías porque no comprendían la gente lo que Pablo había escrito. Y la gente decía otras cosas. Y Pedro les dice: ojo, tranquilos chicos, hay cosas que no entendéis ahora, pero lo que tenéis en común, sobre eso siguen adelante. ¿Qué es lo que tenemos en común? La salvación es por la fe simplemente en Cristo Jesús. Si tenemos eso en común, podemos ir siguiendo. Cualquier otra cosa que afecta nuestra salvación y tenemos desacuerdo, es importante que siempre tenemos esta base sobre qué o sobre quién podemos tener la salvación. Así que aquí tenemos a Nicodemo en el capítulo 3. Aparece en el escenario, se acerca a Jesús de noche, no de día. Puede haber muchas razones por qué Nicodemo fue a ver a Jesús de noche, pero la Biblia no nos dice por qué Nicodemo se fue de noche. No tenemos ningún motivo. Quizás Nicodemo quería solamente, no quería dejarse ver por sus amigos. Imagínate, eres un fariseo prominente, un gran líder fariseo, y te ve hablando con Jesús en intimidad. ¿Sabes? Es que la gente pensará en cualquier cosa, que hay algo íntimo entre vosotros. O uno puede pensar que no, quizás la agenda apretada que Jesús tenía, porque muchas veces, mientras que iremos estudiando, Jesús tenía que esconderse cuando entraba en algunas aldeas, porque era tan popular, tan famoso, que no tenía ni tiempo para comer. Su madre, sus hermanos decían: este está loco, está perdido, porque no tenía tiempo ni para sentarse y comer. Así que uno puede decir que, vale, creo que Nicodemo llegó a este punto de
noche, porque quizás pensaba que Jesús estará descansando, estará más posado con sus discípulos y podemos hablar. Pero tampoco la Biblia nos da una razón específica. Así que podemos estar bien seguro que Nicodemo tenía algo en su corazón que le remordía. Había algo que él quería hablar con Jesús. Tenía preguntas, tenía cosas que le inquietaba. Él quería saber algo. Era un prominente líder judío, era un líder del templo. Así que él se acercó a Jesús. Seguramente que él estaba cansado. Todo eso son suposiciones, porque la Biblia no nos da exactamente lo que pasaba en el corazón de Nicodemo. Pero por sus preguntas levantan un corazón preocupado, un corazón con deseo de aprender. Hermanos, si tenemos deseo de aprender la palabra de Dios, que el deseo no se queda como deseo. Debemos movernos las piernas, coger la Biblia y empezar a leerla. Podemos tener deseo, se quedará en deseo. Pero si tenemos ese deseo, tenemos que levantarnos, coger nuestras Biblias y disciplinarnos al menos 2 capítulos cada día. Al menos. Tenemos tiempo para eso. Porque las noticias duran 45 minutos. Y vemos noticias, los que tienen televisión ven noticias 45 minutos en casa. Y esos son casi 3 capítulos que podemos leer en los 45 minutos. Así que leer, estudiar la palabra del Señor son decisiones personales. El que tiene hambre se va a la cocina para comer. El que tiene deseo de Dios cogerá su Biblia. Así que no podemos usar excusas de que no, trabajo mucho. Todos trabajamos, es cierto, pero todos tenemos tiempo para descansar, para comer y para irnos de vacaciones. Cuando estamos en el bus para el trabajo o en el metro, podemos descargar la Biblia en nuestros teléfonos. En vez de pasar ahí con el WhatsApp o mirando TikTok casi 8 horas ahí, podemos leer la Biblia. Podemos hacer otras cosas. No estoy criticando que esas cosas son malas, pero se convierten en un Dios en nuestras vidas cuando dominan nuestras vidas. Así que podemos ver que había una necesidad en Nicodemo. Y él se acerca a Jesús y le intenta elogiarle, que maestro, todos sabemos que tú vienes de Dios. Pero él se enfoca, como hemos estado viendo en las últimas 2 semanas, él se enfoca en los milagros que Jesús hace, no en la enseñanza. Así que ojo, porque cuando Jesús, sus discípulos se acercaron una vez a él, le preguntaron sobre las señales del fin, ¿cuáles serán las señales del fin? Una de las cosas que Jesús habló eran los engaños. El primero será engaño. Dijo, ojo que nadie os engañe. Así que es muy fácil para que nosotros perseguimos señales y prodigios. Habíamos hecho una enseñanza sobre eso, señales y prodigios. Gente que sigue señales y prodigios, es fácil que les engañe. Por eso que cuando veo a mucha gente aquí en Europa, en América Latina, cuando fuimos a Salvador, que sigue muchos de esos supuestos profetas africanos, me parto de risa y me entristece al mismo tiempo. Pero me entristezco más porque yo, como africano, nacimos en la brujería, nacimos en la hechicería y sabemos distinguir lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Pero tristemente la gente en Occidente no puede distinguir lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Porque esas cosas no son bíblicas. Muchos de esos poderes no son poderes bíblicos, no son del Espíritu Santo. Pero mucha gente elogian y adoran a esa persona. Lo mismo pasaba con Nicodemo. Se acerca a Jesús mirando los milagros que Jesús había hecho. Él no se acercó a Jesús porque Jesús tenía una poderosa enseñanza que transformaba las vidas de las personas. No, él tenía algo en interés. Los milagros que tú haces demuestran que Dios está contigo. Apocalipsis nos dice que el falso profeta hará hasta hablar a una imagen, una estatua. Descenderá fuego del cielo, como lo hizo Elías. Milagros asombrosos. Y por causa de esos milagros, muchos serán engañados. Tal como hoy, hermanos. Una vez una persona vino aquí y me dijo, no siento el Espíritu Santo en este lugar. Ah, sí, ¿por qué? Que la gente no se tira, no hay mover. Bueno, lo siento mucho. Ahí está la puerta, puede ir a buscarle. Quizás no paró por aquí. Porque la gente busca señales y prodigios. Quieren ver gente tirándose en el piso, gritando por allá, corriendo. Esas cosas que están acostumbrados a ver en la televisión es lo que quieren ver. Si no lo ven, la palabra no les interesan. Pueden quedarse con una predicación de 45 minutos, no se quedan con nada, pero buscan entretenimiento. Nicodemo buscaba algo diferente. Pero ojo, Jesús conocía el corazón de Nicodemo. Vimos en el capítulo 2 que la gente creyeron en Jesús por los milagros que él había hecho. Pero dice el capítulo 2, termina el capítulo 2 diciendo que Jesús no confiaba en ninguno de ellos. ¿Qué cosa? Ellos habían confiado en Jesús por los milagros que Jesús había hecho,
Pero 2 de Juan, que Jesús no confiaba en ninguno de ellos porque nadie debería enseñarle sobre el corazón del hombre. Él conoce los corazones de las personas. ¿Qué quiere decir? Que Él sabe por qué usted está aquí. Él sabe por los que vinieron por las chuletas de cerdo que hay que comer después. Él sabe por los que vinieron por el café que es bueno. Él sabe por los que vinieron porque tenía hambre de Dios. Él sabe los que vinieron porque las telenovelas salen hasta las 8, no salen a esta. Él sabe cada cosa porque cada uno de nosotros estamos aquí. Así que no hay nada que podemos decirle a Jesús o levantar nuestras manos y decir cuán bueno es. A veces nuestros labios no es lo que nuestros corazones sienten. Ojo, hermanos. Cuando un hombre dice a su esposa que amó, te amo, ella no come palabras, come hechos, demuéstralo. Cuando decimos a Dios que le amamos, nuestras acciones también deben demostrar. No debe costarnos leer la Biblia, no debe costarnos orar, no debe costarnos hablar de Él a otras personas. No debe costarnos hablar de las personas que amamos, si de verdad les amamos. Pero si nos cuesta leer la palabra de Dios, hablar con Él, sinceramente es porque es algo de interés. Estamos buscando algo de Él. Nicodemo buscaba algo de Jesús. Había algo que le inquietaba, pero Él mismo no era sincero. Y Jesús lo dijo claramente, lo que había en su corazón. Aquí podemos ver un maestro judío enseñado por el maestro celestial. Un maestro judío enseñado por el mismo maestro celestial. Así que Jesús enseña a Nicodemo que todo el esfuerzo de llegar a la salvación que él ha estado teniendo en el pasado para esforzarse, para guardar la Torá, todas las leyes de Moisés, todo ese esfuerzo no era necesario. La única cosa que puede cambiar el hombre es el Espíritu de Dios. Y como Él lo hace, Jesús le hace entender a Nicodemo que es inexplicable. Que el ser humano no puede ni comprender lo que el Espíritu Santo hace en el corazón. Por eso que hablé con los hombres que es difícil que una persona que ha sido ya tachada por ser violador, asesino, le llevan a la cárcel y mientras que está en la cárcel pasan 2 años y sale de la cárcel después de 50 años o en la cárcel misma se convierte como pastor de la cárcel. ¿Cómo es posible? Son obras que solamente Dios puede hacer. Solo Dios puede cambiar los corazones de cualquier persona. Un corazón endurecido o un corazón de carne. Nadie, no hay palabras. Hay personas que he hablado de Dios hasta llorar delante de ellos. Pero mira, así parecen piedras. Porque no son las palabras que transforman el corazón de las personas, es el Espíritu de Dios. Así que Jesús le hace entender a Nicodemo que es el Espíritu, como el viento sopla y nadie sabe dónde viene ni dónde va. Así también el Espíritu obra, cambia, transforma personas y no entendemos ni cómo Él lo hace. Así que no podemos intentar de entender cómo es posible que esta persona que era así ahora es así. Es un misterio de Dios que solo Él lo sabe. Es tan compleja que Jesús lo compara con el nacimiento de un bebé. Imagínate las madres que están aquí. Qué cosa que el mundo dice que no. Cuando estás a 1 semana no es nada. Es algo, es vida. Nadie comprende cómo un bebé es formado en el vientre de su madre hasta que empiezan las uñas. ¿Cuándo empezaron a salir las uñas y el vello del cuerpo y todas las demás cosas? Y se convierte en una cosa, bueno, no tan hermosos cuando salen porque son muy arrugados. Parece que, ¿sabe? Pero después de 1 semana o un par de horas, su hermosura sale. Pero ¿cómo se forman en el vientre de su madre poco a poco, uña tras uña, vello tras vello? Y dice la palabra que Dios sabe cada pelo que está ahí, sabe cada pelo en nuestra cabeza. Y las uñas digitales que tenemos, nuestras huellas digitales, son únicos, aunque sean gemelos de la misma placenta, son diferentes. ¡Qué misterio de Dios! Cosas que la ciencia no puede ni explicar. Así Jesús compara el nacimiento espiritual, cosas que no podemos explicar. Eso ocurre porque esas cosas biológicas se mezclan para crear un bebé hasta que el bebé nazca y después cuando le corta el cordón umbilical de su madre ya es libre o es independiente para vivir en un mundo cruel. Jesús lo compara y lo llama el nuevo nacimiento, pero no un nacimiento de una mujer, pero un nacimiento de Dios, un nacimiento de Dios.
Y también estuvimos hablando de que Jesús le dio 3 condiciones a Nicodemo para poder entrar en el reino de Dios. Lo mismo que le dio 3 condiciones. Y una de esas condiciones que tenía que arrepentirse de sus pecados hacia Dios, que era nacer de nuevo, que conlleva arrepentirse de sus pecados y creer en el Señor Jesús. Y también Él lo dijo que el nacer de nuevo en sí, lo que vimos el domingo pasado y el otro, es que es una decisión humana. El arrepentimiento. Así que ojo, porque he escuchado muchas veces la gente dicen, bueno, me voy a arrepentir cuando Dios me toca, o voy a cambiar cuando Dios me toca. Pero Dios te está tocando ahora que te están hablando y no te quieres arrepentir. Así que, ¿cuándo quieres que Él te toque? Cuando estás en el infierno y no hay manera para que tú respondas. El lugar en este mundo, en el mundo espiritual, donde el arrepentimiento es genuino, hermanos, es en el infierno. Es en el infierno donde la gente, cuando dicen que lo siento, me arrepiento, sinceramente lo sienten y se arrepienten y desearán tener la oportunidad que usted y yo tenemos ahora, pero no tienen. Desearán tener esta oportunidad, pero no tienen. Si Jesús le dice a Nicodemo, deben nacer de nuevo, arrepentirte y creer en el Señor Jesús. Y también le dice que él tiene que nacer de agua, que es lo que ocurre cuando una persona, lo que vamos a ver hoy sobre el bautismo. Pero hay algo no místico, no sería una palabra bastante antibíblica, pero hay algo invisible, espiritualmente invisible, pero poderoso, que ocurre en el momento de bautismo, es lo que vamos a ver. Y el tercer punto, que es recibir el Espíritu Santo, que es lo que veremos primero Dios el próximo domingo, que es nacer del Espíritu Santo, que es un acto totalmente de Dios. Y son cosas que nosotros, hermanos, escucha bien, debemos tenerlo bien claro, que Jesús está teniendo una conversación con Nicodemo. Primero le dice, Nico, tienes que nacer de nuevo para entrar en el reino de Dios. Segundo, tienes que nacer del agua y después del Espíritu. Son 3 cosas diferentes. Y no tenemos que acercarnos a la Biblia como teólogos o como personas que no saben leer ni escribir. No, acercamos a la Biblia como niños con deseo de aprender. Y aprenderemos lo que el Espíritu. Así que, ¿qué ha pasado últimamente? Últimamente lo que ha pasado es que hay tantas congregaciones o grupos religiosos han enfatizado sobre algunos de esos puntos, porque Jesús dice, tienes que nacer de nuevo, bautizarte en el agua, o bautizarte, o nacer del agua y nacer del Espíritu Santo, pero personas lo han cambiado o se han enfocado en algunos de esos 3 puntos. ¿Cómo? Las iglesias liberales, que son más las iglesias episcopal, sí, como la Iglesia Unida de Cristo, ellos se enfocan más en el arrepentimiento. Todo lo que estoy diciendo ahora es para que cuando empiece el versículo 5 ya no paramos. Las iglesias liberales se enfocan más en el arrepentimiento, como la Iglesia Unida de Cristo. Las iglesias evangélicas se enfocan más en la fe. ¿Sabes? Tienen que creer en Jesús, tienen que creer en la obra de la cruz. Es cierto, tienen que creer en Jesús, tienen que creer en la obra de la cruz. Las iglesias sacramentales, como la Iglesia Católica Romana, se enfocan más en el bautismo. Por eso es que bautizan a los niños. Y ojo, nosotros los cristianos elogiamos mucho a Martín Lutero, porque es el padre de la reforma, como le llaman. Es cierto que Dios usó a este hombre para rebelarse contra la Iglesia Católica y la Iglesia aprendió muchas cosas a través de su rebelión. Pero ojo, él también tenía algunos problemas doctrinales, como el bautismo infantil. Él mantuvo algunas doctrinas católicas, como el bautismo infantil y otras pequeñas cosas que él no llegó a comprender. Así que vemos, la Iglesia Católica Romana enfatiza mucho. Presbiteriana, como yo, nací en una casa presbiteriana donde bautizan a los niños que no entienden nada, te cogen, te chapuzan en el agua, empiezan a gritar y a los 10 años, algo así, te hacen una confirmación. Todo eso no está en la Biblia. Todo lo que Jesús está enseñando, todo lo que nosotros estamos practicando, no está en la Biblia. Así que hemos dividido esas 3 etapas de nacer de nuevo, esas 3 etapas para poder heredar el reino de Dios, que es nacer de nuevo, bautizarse de agua y bautizarse del Espíritu Santo, y lo hemos dividido y cada uno se agarra a uno y menosprecia el otro. Así que las iglesias sin dominación o unas iglesias del Nuevo Testamento, ellos enseñan, o las iglesias pentecostales más,
se enfocan más en el espíritu. Todo es espíritu, espíritu, espíritu. No se enfocan ni en la palabra, no se enfocan ni en la fe. Mientras que empiezan a babasear, y ya estás hablando en lenguas, no quieren ni discernir las cosas. No, se enfocan más en el espíritu, pero no se enfocan en la fe, no se enfocan en el arrepentimiento, no se enfocan en las demás partes que conlleva. Pero sí vemos que la iglesia del Nuevo Testamento, hermanos, se enfocaban en todo esos 3 etapas, porque sabían que eran necesarios esos 3 etapas: nacer de nuevo, nacer del agua y nacer del Espíritu Santo, que es recibir el Espíritu Santo. Así que, ¿dónde salió esta división? Entonces, por eso que estamos más divididos que la mala hierba entre el trigo. Está demasiado dividida la iglesia de hoy en día. Si usted y yo no pensamos lo mismo, ya no podemos tener comunión, porque en tu iglesia no creen en esto o en la tuya creen en esto. Pero no es lo que la Biblia nos enseña, es lo que vamos a ir viendo. Así que hoy estaremos hablando solamente de la respuesta que Jesús le da a Nicodemo en el versículo 5 de Juan capítulo 3. Y esa respuesta viene a raíz de la pregunta que Jesús le dijo a Nicodemo: tienes que nacer de nuevo para heredar el reino de Dios. Y Nicodemo le pregunta: ¿cómo puede un hombre mayor volver al vientre de su madre y nacer de nuevo? Y ahí tenemos lo que Jesús le dice. Juan capítulo 3, versículo 5. Juan capítulo 3, versículo 5. Jesús le contestó a Nicodemo. Cuando Nicodemo le pregunta: ¿cómo puede un hombre mayor como yo volver a entrar en el vientre de su madre y volver a nacer de nuevo? Y Jesús le dice: te dijo la verdad. Nadie puede entrar en el reino de Dios si no nace de agua y del Espíritu. Aquí pausamos un poquito. Alguien puede decir que, pero oye, Señor, eso no es la pregunta de Nico, ¿no? Nico preguntó cómo un hombre puede volver a entrar en el vientre de su madre y volver a salir, a nacer de nuevo. Pero Jesús sigue su conversación. Él sigue su conversación. La primera parte de la conversación es que tiene que nacer de agua y del Espíritu Santo. Así que Él sigue su conversación. Y la pregunta es: ¿qué es nacer de agua? ¿Qué es nacer de agua? Esa es la pregunta que Nicodemo debería saberlo. ¿Por qué debería saberlo? El antiguo judaísmo enseñaban para que un gentil deja de ser, un gentil era personas que no eran judíos. Para que una persona que no era judía deja de ser gentil, para abrazar la fe judía, debería hacer es un proceso espiritual que se llama es lavamiento, que está comparado con el bautismo. ¿Qué tenían? Tenían como un hoyo con 2 escaleras en ambos lados. La persona entraba en el hoyo que estaba lleno de agua, se metía, pasaba dentro del agua y salía en el otro lado. ¿Qué quiere decir? Que está renunciando su antigua vida, está pasando como por las aguas donde pasó los hijos de Israel cuando pasaron por el desierto, y está entrando en la tierra prometida o abrazando el judaísmo. Eso era lo que los judíos hacían a los gentiles que querían convertirse. Así que cuando Juan el Bautista salió diciendo que hay que arrepentirse y acercarse a Dios y bautizarse, ellos entendían lo que era bautismo. Pero no era normal que un judío se vuelva a bautizar. Es como alguien que dice que tengo la sana doctrina y luego le dice: no tengo la sana doctrina, tiene que tener la sana doctrina ahora. Pero en mi iglesia predica. No es que lo que predican no es eso. Ahora tienes que comprender la palabra de Dios, porque ellos, los judíos, estaban seguros que eran los únicos en este mundo que no estaban equivocados, tenían la verdad. Y es cierto, tenían la verdad. Pero había una doctrina nueva, había una enseñanza nueva. La misma enseñanza que ellos tenían se estaba revelándose delante de ellos, pero ellos no entendían. Entonces, ¿qué es nacer del agua? Nacer de agua es simplemente bautizarse. Tiene que bautizarse, ser sumergido en el agua. Pero la pregunta es: ¿cómo es posible que sumergiendo a alguien en el agua le da la carta verde para entrar o el visado libre para entrar en el reino de Dios? ¿Por qué? Porque, créanme, hermanos, según la Biblia, el bautismo en sí, ¿qué quiere decir? Que si cojo a una persona que me dice que se ha arrepentido, que es cristiano, lo chapuzo en el agua, no lo puedo declarar salvo. Ojo, Jesús dijo una cosa a Nicodemo antes de llegar al bautismo. El primero era nacer de nuevo.
que era arrepentirse de sus pecados y poner su fe en Cristo Jesús. Eso es el primero. Así que no podemos saltar el número 1 y 2 para caer en el número 3, porque ese es el número 3. Bautizarse era lo que ellos tenían que hacer. Como os dije antes, algunas denominaciones, como la Iglesia Católica Romana, ponen mucho más énfasis en el bautismo. Bautizan a los niños para poder salvar sus almas del infierno. Pero ojo, la persona que se tiene que bautizar, ¿qué tiene que haber hecho previamente? Arrepentirse de sus pecados. ¿Qué pecado puede arrepentirse un bebé recién nacido? ¿Qué sabe de lo que ha hecho? Aunque puede estar mordiendo la mama de su madre, pero ¿qué conciencia tiene de lo que está haciendo? Así que bíblicamente no es correcto, no hay ningún pasaje bíblico y lógico que nos permite bautizar a niños. No hay ninguno. Debe ser una persona que tiene conciencia de sus pecados, que se arrepiente de sus pecados, pero debe demostrar de verdad que se ha arrepentido de sus pecados y debe poner su fe en algo o alguien para su salvación. En este entonces tiene que ser una persona, y esa persona de Jesús. Por lo que Jesús ha hecho por él, ha entregado su vida, ha muerto en la cruz por sus pecados y ha resucitado para la justificación de la persona. Así que la persona debería poner su fe en Cristo Jesús, pero primero después de haberse arrepentido. Así que en realidad el bautismo en sí, fuera del arrepentimiento, no salva a nadie. Puedes bautizarte 1000 veces si quieres, chapuzarte como quieres. Escuché que en una iglesia ortodoxa rusa murió un niño ahogado porque ellos lo cogen así casi 6 veces en el agua. El niño no pudo aguantar la respiración y murió. Pero el muchacho no tenía ningún pecado para confesar antes de que sea bautizado, pero lo bautizaron así. Así que el bautismo en sí no salva a nadie. Jesús no hubiera mencionado tampoco el bautismo si el bautismo no fuera importante. Es importante, pero el bautismo aislado, solo el bautismo no salva a nadie. Así que el bautismo tiene una importancia en la vida de todo creyente, pero todo creyente nacido de nuevo. El bautismo tiene una importancia en la vida de todo creyente nacido de nuevo. Y esa persona nacida de nuevo debe demostrar con su manera de vivir que se ha arrepentido de sus pecados y ya no vive más en esos pecados y ha puesto su fe en Cristo Jesús. Y ahora se bautiza conforme a los mandatos del Señor de Mateo capítulo 28. Bautizarse, pero una persona arrepentida. Y debemos reconocer también el orden que puso Jesús. Hay un orden. Nacer de nuevo, que es arrepentirse y creer en el Señor Jesús y bautizar. Así que primero le dijo a Nicodemo, ¿qué tiene que hacer una persona que tiene que entrar en el reino de cielos? Jesús le dijo a Nicodemo, lo primero es nacer de nuevo, arrepentirse y creer. Y vimos también con todos esos detalles en las últimas 2 enseñanzas que ya hemos visto, 2 enseñanzas ya de eso, que es el arrepentimiento, qué significa arrepentirse y qué significa poner su fe en Cristo Jesús. Juan el Bautista hacía lo mismo, como les he dicho, si leemos los evangelios. Juan llamaba a la gente siempre, arrepienten de sus pecados, vuelven a Dios y bautízanse. Primero arrepentirse, volver a Dios antes de bautizarse. Y hablamos también de que creer en Jesús conlleva acciones visibles. Si yo digo que yo creo en Jesús, mi vida debe demostrar que yo creo en Jesús. Así que no voy a orar que Padre, ayúdame para conseguir un trabajo y yo me quedo en casa, no salgo para buscar trabajo, ni hago currículums, ni hago nada. Eso no es creer en Dios. El que cree en Dios actúa confiando que Dios anda con él. El que no cree en Dios se quedará ahí esperando que desciende maná del cielo, pero ya no lo va a descender porque no hay comida para el vago, es lo que dice las Escrituras. Entonces, no se puede bautizar a alguien que no se ha arrepentido y creído en Jesús como su Señor y su Salvador. Tómalo eso bien claro. Podemos presentar a nuestros niños cuando nacen. Lo hicieron con Jesús. Es muy bíblico. Llevar al niño ante el Señor, preséntale. Pero ojo, a esos padres que se precipitan para presentar a sus hijos y hacen votos aquí delante de los hermanos y delante de Dios y sus ángeles, que voy a instruirle en el camino del Señor. Y después de salir de esta puerta, el niño vive su vida, la niña vive su vida. No hay ninguna dedicación ni tiempo para orar por el niño. Hermanos, antes que mis hijos nacieran, cuando me dijeron que era una niña, empezó a orar por ella. Orar por ella, orar por ella.
Orar por su familia, por su esposo, por sus hijos, por sus nietos. Orar por sus tataras-nietos. Siga orando por eso. Porque, hermanos, no voy a vivir para siempre. La única persona que puede proteger a toda nuestra generación es Dios. Si usted es padre y ama a sus hijos, no son todos los bienestar que nosotros les dejamos que le va a ayudar en la vida venidera. Solo Dios les puede mantener hasta la última generación. Oren por sus hijos, no paren de orar por sus hijos. Oren por sus esposos, por sus esposas, por sus hijos, por sus nietos. Oren por toda la generación hasta la última, el día que Cristo venga. Es su responsabilidad como padre. Nadie lo va a hacer. Nadie lo va a hacer. Es nuestra responsabilidad orar por nuestros hijos para que Dios les guíe en la vida, para que tomen decisiones correctas. Así que no son los niños que bautizamos. Se bautiza a personas que tienen conocimiento de sus pecados, personas que reconocen que han fallado a Dios, personas que reconocen que no tienen una relación con Dios, pero se han arrepentido de sus pecados, han creído en el Señor y ahora toman la decisión de obedecer la palabra del Señor, que es bautizarse. Entonces, ¿dónde encaja el bautismo con la salvación? Porque es una de las cosas más, por llamarlo difícil, si preguntas a alguien, ¿cómo se puede relacionar el bautismo con la salvación? Creo que la única respuesta que diremos es que Jesús lo ordenó en Mateo 28. Es cierto. Pero ¿cómo encaja con nuestra salvación? ¿Acaso es simplemente una representación o es un acto en sí con resultados? ¿El bautismo tiene algún resultados visibles o tiene resultados espirituales invisibles? Porque si no tuviera ningún resultado de bautismo, no hubiéramos tenido el bautismo en la Biblia. Jesús no lo había enfatizado, Pablo no lo había enfatizado el día de Pentecostés, Juan el Bautista no lo había enfatizado tampoco. Nunca habíamos tenido ningún énfasis de los discípulos, ni hasta hoy en día hubiera desaparecido. Pero hay algún beneficio, hay algún efecto en la vida de una persona cuando se bautiza. Antes de llegar a este punto, quiero que entendamos una cosa, que la Biblia considera a los creyentes, los que creen en Cristo, los que viven conforme a la palabra del Señor, les consideran sacerdotes de Dios. Así que si usted es un creyente, es un sacerdote de Dios. ¿Qué quiere decir? Un representante, alguien que se acerca al trono de Dios para interceder por otros, por sus hijos. Ojos, los padres que están aquí, sois sacerdotes en vuestros hogares. Las madres que están aquí, sois sacerdotes también en vuestros hogares. Presentáis a vuestros hijos delante del Señor. Es nuestra responsabilidad de presentarles ante el Señor. Dice 1 Pedro capítulo 2 versículo 1. Pero ustedes no son así porque, ¿cómo no son? Porque Él está comparando cómo viven las personas del mundo. Y les aconsejarán de leer todo el capítulo 2 de 1 Pedro. 1 Pedro 2, todo el capítulo 2, le voy a animar a leerlo. Dice el apóstol Pedro, pero ustedes no son así como un pueblo, ustedes no son así porque son un pueblo elegido, no son como los pecadores, porque sois un pueblo elegido, un pueblo separado para Dios. Son sacerdotes de Rey de Jesús, una nación santa, posesión exclusiva de Dios. Eso es lo que es un creyente. Así que no eres cualquiera, hermanos, quiero que lo entendamos bien. Si tu fe está en Cristo, no eres cualquier persona. Eres una persona separada para Dios. Una persona santa, exclusiva. Esa es la palabra que me gusta mucho, ¿sabes? Exclusiva de Dios. ¿Qué quiere decir? ¿Sabes cuando un producto es exclusivo? ¿Qué quiere decir? Que es esta tienda, la única tienda que vende este producto. ¿Sabes? Eso es un producto exclusivo, que aunque vayas a otra parte no lo vas a encontrar, solamente en una tienda. Así que nosotros somos exclusivos de Dios, pertenecemos a Dios, solamente en Dios nos pueden encontrar. Si Satanás te busca, solamente en Dios te puede encontrar, ya que no puede vencer a Dios, así que no puede vencerte. Así que somos posesión exclusiva de Dios. Por eso pueden mostrar a otros, podemos mostrar a otros la bondad de Dios, pues Él los ha llamado a salir de la oscuridad y entrar en su luz maravillosa. Es lo que Dios nos ha llamado a hacer. Salir de la oscuridad. No debemos vivir vidas pecaminosas. Ya, basta. Hemos salido de la antigua vida. Ya no vivimos como vivíamos antes. Ahora vivimos en la luz maravillosa. Vivimos en la presencia del Señor. Así que el proceso de nacer de nuevo es el proceso de nacer de nuevo que Jesús le dice para poder entrar en el reino de Dios es primero nacer de nuevo, nacer del agua y del Espíritu.
Y eso no fue algo nuevo para Jesús, porque eso había ocurrido también. Ojo, cuando Jesús le dice a Nicodemo, o los apóstoles, o Juan el Bautista lo dijo a la gente que tenían que nacer de nuevo, como les he explicado antes, que en el antiguo judaísmo, ellos, los que querían convertirse en judaísmo, los gentiles, tenían que ser bautizados. También hay una representación de en el Antiguo Testamento que Dios mismo nos hace ver en Levítico capítulo 8 versículos 5 a 10. Eso está hablando de lo que Moisés hizo a Aarón. Mira bien el proceso, hermanos. Mira bien el orden. Recuerda lo que Jesús le dijo a Nicodemo: nacer de nuevo, bautizarse y recibir el Espíritu, o bautizarse en el Espíritu Santo. Y mira el orden aquí. Moisés le anunció, Levítico 8, 5 a 10. Moisés les anunció, esto es lo que el Señor nos ha ordenado que hagamos. Después presentó a Aarón y a sus hijos y los lavó con agua. Los lavó con agua. ¿Ves? Les presentó y los lavó con agua. ¿Qué quiere decir? Aarón había sido elegido por Dios porque Aarón había decidido confiar en Dios. Por eso que él seguía vivo. Así que Dios también decidió que, vale, Aarón, me vas a servir. ¿Qué tenía que hacer Moisés? Primeramente, lavarle con agua, con una representación de bautismo, porque es lavamiento el bautismo. Es visible, pero tiene un efecto espiritual en la vida de las personas. Dice, lavó con agua. A Aarón le puso la túnica oficial y le ciñó con una faja alrededor de la cintura. Le vistió con un manto, le puso encima el efod bien asegurado con la faja decorativa. Después Moisés puso el pectoral sobre Aarón y colocó adentro el urim y el tumim. Además puso el turbante sobre la cabeza de Aarón y en la parte delantera del turbante sujetó la medalla de oro, el símbolo de santidad, tal como el Señor le había ordenado. Después Moisés tomó el aceite. Ojo, el aceite en el Antiguo Testamento es una representación del Espíritu Santo. Así que Dios llama a Aarón, porque Aarón había decidido poner su fe en Dios. Así que Dios le llama a él. Moisés tiene que... ¿Qué hace Moisés? Moisés, después de lavarle, Moisés toma el aceite, primeramente no lo derrama a Aarón, dice... Después Moisés tomó el aceite de la unción y ungió el tabernáculo y todo lo que había en él, y así lo santificó. Roció el altar 7 veces con el aceite y de esta manera lo ungió junto con todos los utensilios, al igual que el lavamanos y su base para santificarlos. Termina diciendo, luego derramó un poco de aceite de la unción sobre la cabeza de Aarón. Y de esta manera lo ungió y lo santificó para su labor. Le bautizó lavándole, lo ungió con el aceite, que es el bautismo del Espíritu Santo, para que esté preparado para su labor. Uno puede preguntar, pero ¿por qué lo lavó primero, pobre Aarón? Tenía que haberlo. Dios tiene un motivo por cada cosa que está en la palabra. Así que no fue por casualidad que el bautismo nos aparece en la Biblia. Ya era algo que se representaba desde el Antiguo Testamento. Así que el bautismo no es algo que salió de la nada o un acto cualquiera, pero solo se debe bautizar a aquellas personas que se han arrepentido de sus pecados y han puesto su fe en Cristo Jesús. Le vuelvo a enfatizar, hermanos, porque es muy importante que la gente no se apresuran que quieren bautizarse porque quieren asegurarse el cielo. Bautizarse no te da ninguna garantía de que vas a ir al cielo si has saltado el primer paso, que es el arrepentimiento y la fe en Cristo Jesús. Puedes bautizarte 1000 veces si quieres, pero eso no te va a salvar, porque ahí lo primero, ¿qué es lo primero? Pero ojo, no todo el mundo en la Biblia se ha bautizado, o que tenemos en la Biblia, o historias de la Biblia, personas que se bautizaron. El ladrón que estaba en la cruz con Jesús no se bautizó, pero hizo las primeras 2 cosas. Se arrepintió porque reconoció que él era un pecador. Dijo a su amigo, oye, nosotros merecemos lo que recibimos, pero este hombre no merece. Ese ya es una persona que reconoce su pecado. Pero entonces le dijo al Señor Jesús, recuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Eso es reconocer, poniendo su fe en Jesús como su Señor y su Salvador. Pero no tuvieron tiempo para bajarle de la cruz, para bautizarle. Pero Jesús le prometió que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Así que el arrepentimiento y la fe en Cristo es muy importante.
antes del bautismo, porque no todo el mundo llegará a bautizarse antes de morir. Pero los que tienen el privilegio y la oportunidad dada por Dios para hacerlo, deben hacerlo. ¿Por qué? Porque también es un mandato. Así que el bautismo en el Nuevo Testamento significaba dos cosas y sigue significando dos cosas. El primero es lavamiento y sepultura. ¿Sabes? Es que te lavan y te entierran. Imagínate, todo siempre, cuando quieren enterrar a alguien, ¿acaso cuando muere una persona le cogen directamente y le entierran? No, le dan un buen bañito, le perfuman, le viste bien y muy hermoso. No sé por qué le ponen zapatos caros y trajes caros, porque todo eso se quedan ahí, pero debería ser cosas normales y baratas. Y le visten muy bien y le entierran. Así que es lavado, es enterrado. Pero físicamente lo que nosotros conocemos, la persona se queda ahí y nunca más vuelve a salir. Pero en el ámbito o en el tema espiritual sobre la vida de un creyente, el creyente es lavado en el bautismo, es sepultado en el mismo bautismo, pero hay algo espiritual que ocurre en la vida de la persona que nadie lo ve. Mira lo que dice 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 20 a 21, sobre el lavamiento. Dice: esos que desobedecieron a Dios hace mucho tiempo, cuando Dios esperaba con paciencia mientras Noé construía su arca, solo 8 personas se salvaron de morir ahogados. Y mira lo que dice en ese terrible diluvio. Y dice: y el agua del diluvio simboliza el bautismo que ahora los salva a ustedes. Si el bautismo no fuera importante, no estará en la Biblia. Pero no a cualquier persona fueron salvados ese día. Recuerda, Noé confió en el Señor. Había puesto su fe en Dios. Por eso que Noé y su familia sobrevivieron. Porque primeramente él había puesto su fe en Dios. No por quitarles, mira qué hace lo que significa el bautismo. Lo que les salva es no por quitarle la sociedad del cuerpo, sino porque responden a Dios con una conciencia limpia y es eficaz para la resurrección de Jesucristo. Así que de alguna manera imposible de explicar, tal como dice el Señor Jesús, de alguna manera imposible de explicar, el bautismo lava a los pecados del creyente. ¿Cómo? No es visible, pero lo creemos, porque es lo que dice la palabra del Señor. No es un invento, no, es lo que dice la palabra del Señor. Así que el que se ha arrepentido y ha puesto su fe en Cristo Jesús debe ser bautizado. En relación con sepultura, Romanos capítulo 6, versículo 3 a 4 dice: ¿o acaso olvidaron que cuando fuimos unidos, escucha bien, unidos a Cristo Jesús en el bautismo? Así que nos unimos con Cristo Jesús cuando nos bautizamos, nos unimos a Él en su muerte. Pues hemos muertos y fuimos sepultados con Cristo mediante el bautismo, el tal como Cristo fue levantado de los muertos por el poder glorioso del Padre. Ahora nosotros también podemos vivir una nueva vida. El bautismo nos une a Cristo en su muerte. ¿Lo podemos ver? No, pero ocurre y lo creemos. ¿Por qué? Lo dice la Biblia. Porque cuando eres sumergido en el agua, es como te están enterrando. Así que puedes invitar a Satanás cuando te bautiza, que oye, ven a mi entierro, porque hoy muero. Si cuando una persona se bautiza, invita a sus amigos que venga a su entierro de verdad, porque usted está dejando la antigua vida, que ya no volveré más ahí. Cuando le mete en el agua, usted está diciendo adiós mundo cruel. Cuando le saca, debe ser una nueva persona en Cristo Jesús. Una nueva persona en Cristo Jesús. Pero el bautismo en sí no nos lleva a ninguna parte. Es un arrepentimiento, es una fe puesta en Cristo Jesús. Amén. Mira también lo que dice Colosenses capítulo 2, versículo 12. Pues ustedes fueron sepultados con Cristo cuando se bautizaron. Sepultados, murieron al mundo. Y con Él también fueron resucitados. ¿Qué quiere decir? Que cuando lo sacan del agua, resucitan para vivir una vida nueva. Vida nueva. Te metes a Dios mundo cruel. Te saca del agua una vida nueva. Debido a que confiaron, primeramente haber confiado, por eso que vienen a ser sepultados y ser resucitados. ¿Por qué? Confiaron, eso es pasado. Confiaron en el gran poder de Dios, quien levantó a Jesús de los muertos. Es
que antes de tomar esa decisión, antes de ser bautizado, es porque han confiado ya en Dios. Y para confiar en Dios, porque uno ya dijo, Señor, ya me arrepiento de mis pecados, quiero vivir para ti. Así que el bautismo identifica al creyente con Cristo. Vamos terminando. Identifica al creyente con Cristo, por eso de ninguna manera debemos menospreciar el bautismo. No debemos menospreciar el bautismo, tampoco debemos ponerlo encima del arrepentimiento y la fe en Cristo Jesús. No la debemos menospreciar, pero tampoco debemos ponerlo por encima del arrepentimiento y la fe en Cristo Jesús. Porque no todos los que se arrepienten en Cristo Jesús han tenido la oportunidad o dan la oportunidad de bautizarse. Imagínate un condenado que está en la cárcel y le tienen que matar de aquí a una semana por algún delito que ha cometido. Y la persona de verdad genuinamente se arrepiente en la cárcel después de haber escuchado la palabra o después de haber tenido convicción por sus pecados. Se arrepiente y después de una semana le mata. ¿Irá al infierno porque no se bautizó? No. Su fe en Cristo Jesús, por haberse arrepentido de sus pecados, le va a salvar. Pero si esa persona sale de la cárcel, tiene la oportunidad de bautizarse, debe hacerlo. Porque la Biblia dice que este acto de bautismo une a la persona con Cristo Jesús. No lo vemos, pero lo creemos. Porque es lo que dice la palabra del Señor. Lo mismo lo podemos ver, como os he dicho antes, en Juan capítulo 23, versículo 43. El Señor Jesús al ladrón de la cruz. El hombre le dijo, Señor, recuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Jesús le había dicho que, no, chico, no puedes venir conmigo porque no estás bautizado. Sabes, has creído, es cierto, pero no estás. Pero Jesús no lo dijo eso. El hombre había creído, se había arrepentido de sus pecados. Y Jesús le dijo, te aseguro que hoy, no mañana, no, hoy misma tarde a las 3, tú y yo estaremos ahí en el paraíso. Porque el hombre había puesto su fe en Cristo Jesús. No menospreciamos el arrepentimiento genuino en la fe en Cristo Jesús. Y si aún sigamos aquí en esta carne, debemos bautizarnos, tal como dice la palabra. Así que como este ladrón, muchos no tendrán la oportunidad para bautizarse. Así que si uno puede bautizarse, tiene que hacerlo. Mateo 28, 19 nos dice esto. Por lo tanto, vayan y hagan discípulos. Ese es un mandato del Señor. ¿Por qué la gente debe bautizarse? Porque la iglesia debe bautizar a los creyentes. Porque el Señor lo manda aquí. Mateo 28, 19 a 20. Vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñando a los discípulos, son ellos que se bautizan porque han creído, a los discípulos a obedecer todos los mandatos que les he dado, y tengan por seguro esto, que estoy con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Una cosa que me gusta en esto es que Él no dice estaré como futuro, es presente. Y será siempre presente. Así que Jesús siempre está con nosotros. Y siempre estará con nosotros hasta el fin del mundo. Así que, hermanos, no hemos confiado en cualquier persona. Hemos confiado a alguien que está con nosotros hasta siempre, hasta el fin del mundo. El bautismo es uno de los pasos para entrar en el reino de Dios. Por eso, pero no debe nunca reemplazar el arrepentimiento y la fe en Cristo Jesús. Porque después de arrepentirse y poner su fe en Cristo Jesús para salvación, todo recién nacido de nuevo debe bautizarse. Algo que el ojo humano no puede ver. No podemos ver las cosas que ocurren en el bautismo, pero la palabra nos dice que hay cosas trasfondo espirituales, cosas que nos une con Cristo, que ocurre cuando una persona toma la decisión de bautizarse. Lo mismo, así como los israelitas, según 1 Corintios capítulo 10, versículo 1 a 10, fueron bautizados en Moisés y fueron... Y cuando fueron bautizados en Moisés, cuando cruzaron el Mar Rojo, ¿qué dice la palabra? Que el faraón ya no pudo ni alcanzarles. Así que entraron pues las aguas del Mar Rojo, que representaba el bautismo, y cruzaron la tierra prometida, pero faraón no pudo alcanzarles. De la misma manera podemos decir también que cuando nosotros nos bautizamos, estamos diciendo adiós mundo cruel, porque estamos resucitándonos cuando salgamos del agua para una nueva vida. Así que, como les dije antes, hermanos, usted puede invitar a Satanás en el día de su bautismo para que él venga a su funeral. Dile que usted está a punto de morir. Que no falte, Satanás, no falte. Ya me perdiste, estoy a punto de morir. Venga a mi entierro. Así, con esto terminamos.
Pero quiero que usted entienda una cosa, hermanos. Mientras que nosotros vivimos en este mundo y tenemos la oportunidad de respirar y poder ver el día de mañana, podemos vivir para Dios, podemos hacer muchas otras cosas, no descuide su relación con Dios. Hágase la pregunta de siempre. Hágase la pregunta de siempre. La vida que usted está viviendo ahora, ¿dónde le está llevando o dónde lo llevará? La vida actual en la cual usted se encuentra ahora mismo. Si Jesús tenía que regresar hoy mismo, ¿qué dirá Jesús de nosotros? ¿Qué dirá Jesús de ti? No te compares con el hermano, no te compares con la hermana, no te compares con nadie. Compárate con Jesús. Y si te comparas con Jesús, te darás cuenta que eres un pecador. Pero si te comparas con tu hermano o con tu hermana, verás sus defectos. Pero tienes un tronco en el tuyo que no puedes ni ver el tuyo. Es muy importante que como iglesia comprendamos, no podemos afanarnos. Quizás fuimos bautizados cuando éramos pequeños o fuimos presentados a la iglesia cuando éramos pequeños y pensamos que con eso ya nos salva. Eso no salva a nadie. Lo que nos salva es si nos hemos arrepentido de verdad y hemos puesto nuestra fe en Cristo Jesús. Y cómo estamos viviendo nuestras vidas actuales, no cómo vivías antes. Porque la gente dice, antes yo oraba 1 hora, estudiaba la Biblia. Sí, esas son tus pasadas glorias. En la guerra actual, ¿quién está venciendo? ¿Tú o tu carne o el enemigo? Ganaste grandes batallas antes, gracias a Dios. Pero ahora, ¿quién está venciendo? La batalla que tú estás luchando ahora, ¿quién está ganando en tu vida? ¿Estás perdiendo? ¿Dios sigue siendo el mismo Dios en tu vida como antes? Dios no cambia ni muta, dice la palabra. Él es lo mismo. Podemos confiar en Él siempre. Podemos vivir para Él, podemos depender de Él siempre. No hay garantía de que porque nos hemos convertido a Cristo, nuestras vidas serán fáciles. El Señor Jesús no hace ninguna promesa en la Biblia que el cristiano tendrá una vida fácil. A lo contrario, nos promete que tendremos aflicciones, tendremos dificultades. Nuestra relación con Dios es como un vuelo que no conocemos al piloto, pero el piloto nos anuncia que vamos a tener muchas tribulaciones, muchas sacudidas en el aire, pero nos garantiza un aterrizaje seguro. Jesús nos garantiza una vida eterna, pero debemos confiar y permanecer en Él. No se compare ni se desanima su corazón cuando usted falla a Dios. Acércase a Él. Él es como un padre. No se compara con los que están prosperando pero no son creyentes. No se compara con ellos. Dios está dando un tiempo para que se arrepiente, pero su día de caída está justo así, en 2 o 3 días. Resbalarán y caerán. Pero manténgase firme en el Señor. Vamos a ir leyendo, si el Señor lo permite, la semana que viene, que los que confían en Dios jamás serán avergonzados. Jamás. Jamás es jamás. La gente puede reírse de ti ahora. Cristianita, cristianito. Sí, pero grande es tu galardón. Grande es tu galardón. Seamos como atletas que cuando están corriendo, están mirando a la meta final. No pierden su tiempo mirando a las distracciones. Aunque te insultan derecha e izquierda, tu objetivo es la meta final. Y tenemos una meta final, que es un día estar eternamente con nuestro Señor. Y hoy se lo podemos conseguir si nosotros nos arrepentimos de nuestros pecados, ponemos nuestra fe en Cristo Jesús y sigamos adelante, bautizándonos y revestido del Espíritu Santo. Pero ojo, el bautismo no salva a nadie. Esta fe en Cristo Jesús, un pecador arrepentido. Amén. Padre, gracias por tu palabra, porque tu palabra es verdad. Gracias por enseñarnos asombrosas verdades como esa. Ayúdanos a no descuidar nada de lo que tú nos has dado en tu palabra. Ayúdanos a atesorar cada verdad en tu palabra, a vivir conforme a ella, a permanecer en ella. Que nuestras vidas te traigan gloria y honra y alabanza. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a no vivir en el pecado. Dejar que las circunstancias de la vida determinen nuestra relación contigo. Ayúdanos, oh Padre, a permanecer firme
hasta el final. Y que todos aquellos que han tomado la decisión de arrepentirse de sus pecados y creer en el Señor Jesús, que sigan adelante, bautizándose con agua y del Espíritu Santo, para poder estar capacitado a hacer las cosas que tú tienes preparado de antemano. A ti sea la gloria para siempre, oh Señor. Y en el nombre de Jesús. Amén. Amén.